La búsqueda de vida extraterrestre plantea una pregunta fundamental. ¿Es la vida un fenómeno único o una manifestación común en el cosmos? Esta pregunta tiene profundas implicaciones filosóficas y desafía nuestras concepciones sobre la singularidad y la diversidad de la vida en el universo. A medida que exploramos otros mundos, nos enfrentamos a la posibilidad de que la vida sea un componente fundamental del cosmos. En este video, analizaré el capítulo 5 y 6 del libro La diversidad de la ciencia de Carl Sagan. El capítulo 5 tiene como nombre el folclore extraterrestre e implicaciones para la evolución de la religión, y el capítulo 6, la hipótesis de Dios. Primer tema. La exploración de la inteligencia extraterrestre. Analizaré primero su importancia filosófica. Y bueno, la búsqueda de inteligencia extraterrestre plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida y su lugar en el universo. ¿Estamos solos en el cosmos o es la vida una manifestación? Esta cuestión trasciende la ciencia, las generaciones y se adentra en el ámbito de la filosofía, desafiando nuestras concepciones sobre la ciencia y la diversidad. Como importancia científica, desde un punto de vista completamente científico, el descubrimiento de la vida extraterrestre sería un hito monumental y aumentaría nuestra comprensión de la biología y la astrobiología, proporcionando información invaluable sobre cómo se desarrolla la vida en entornos diversos, y esto podría tener aplicaciones prácticas en campos infinitos, no solamente la medicina y la biotecnología, sino toda la información que nos podrían brindar respecto a la química, a la astronomía, a la física. Y por la otra cara de la moneda, el impacto en la religión y la espiritualidad sería un poco complicado. El descubrimiento de la vida extraterrestre tendría un impacto definitivamente profundo y podría desafiar algunas de las creencias religiosas que se postulan la humanidad, como justamente la creación divina, llevando a una reevaluación de la teología, pero sin embargo también podría llevar a nuevas interpretaciones teológicas que acomodan la existencia de esta vida en otros lugares del cosmos. Carl Sagan empieza el capítulo 5 con una frase muy interesante que dice: así pues, la búsqueda de vida extraterrestre es una de las pocas circunstancias en que tanto el éxito como el fracaso podrían considerarse un triunfo desde todos los puntos de vista, y yo considero que tiene toda la razón. Sin embargo, así como lo explica en su libro, no creo que hasta ahora se haya encontrado una prueba fidedigna de que ellos existen. Hay muchas teorías de conspiración en las que dicen que logros de la humanidad, de las civilizaciones de hace siglos, como son la cultura egipcia y las pirámides de Egipto, son adjudicadas a un poder extraterrestre porque piensan que la civilización no habría podido hacer las magnificencias que hizo. Sin embargo, se nos olvida que, a pesar de haber vivido hace muchos siglos, tienen completamente lucidez y conciencia y capacidad como lo tenemos ahora. Y Sagan refuta fervientemente justamente esta prueba. Nos dice: después buscamos pruebas internas o incluso leemos a Heródoto, que habla de técnicas egipcias y de construcción de pirámides, y encontramos una explicación totalmente coherente y perfectamente natural. Así que, ¿qué es lo que nos lleva a querer adjudicar éxitos o situaciones o experiencias a aspectos divinos o sobrenaturales? Y nos lleva al segundo tema, la búsqueda de vida y verdad. El atractivo emocional por encontrar un ser divino. La búsqueda de vida extraterrestre a menudo despierta un atractivo emocional por la idea de encontrar un ser divino en el cosmos. La posibilidad de vida en otros mundos puede evocar emociones profundas y cuestionar nuestras creencias sobre la singularidad de la vida en la Tierra. Y sí, Sagan nos dice en el libro: el atractivo emocional de von Däniken era de lo más lógico, era la esperanza de que los mundos extraterrestres vinieran a salvarnos de nosotros mismos. Si habían intervenido muchas veces en la historia humana, era probable que en aquel momento, un momento en las décadas de 1960 y 1970 de crisis profunda y con 55.000 armas nucleares, los extraterrestres pudieran venir e impedir que nosotros hiciéramos daño los unos a nosotros. Y en este sentido considero que es una doctrina extremadamente peligrosa, porque cuanto más confiemos en la solución vendrá de fuera, menos probable es que resolvamos nuestros problemas por nosotros mismos. Y es que sí, la idea de que no estamos solos en el universo puede ofrecer consuelo y un significado, incluso a nivel espiritual. Por eso las personas estamos en busca de una fe, de un ser que nos diga: estás por el buen camino, pero tanto que nos lleva a mentir, lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema, que es milagros, afirmaciones y mentiras. Los milagros son un tema muy marcado en el capítulo de Sagan. Comienza diciéndonos una frase muy interesante que es: cuando alguien me dice que ha visto volver a la vida un muerto, inmediatamente me pregunto qué es más probable, que esta persona me engañe, que se engañe a sí misma, o que el hecho que relata haya sucedido realmente. Nos da una frase de Thomas Paine que dice: ¿qué es más probable, que la naturaleza salga de su curso o que un hombre cuente una mentira?
En nuestros tiempos nunca hemos visto que la naturaleza se salga de su curso, pero tenemos buenas razones para creer que se han dicho millones de mentiras al mismo tiempo. En consecuencia, la probabilidad de que el comunicante de un milagro diga una mentira es al menos de unos millones a una. No quiero decir que las religiones están basadas en mentiras, porque realmente ninguno tenemos certeza de lo que es la verdad. Pero hay situaciones en las que son extremas y en las que, como nos dice otra frase del libro de Sagan, la absurdez del hecho se delata por sí mismo. Y cito, de David Hume, los muchos ejemplos de milagros, profecías y acontecimientos sobrenaturales falsificados que se han detectado en todas las épocas por pruebas de lo contrario o porque ellos mismos han puesto en evidencia su absurdidad, demuestran suficientemente la fuerte propensión de la humanidad a lo extraordinario y maravilloso, a pesar de que lo razonable sería sospechar de todos los relatos de este tipo. Es raro, podría decir un lector reflexivo, que los acontecimientos prodigiosos no se produzcan en nuestros días, pero no es raro que los hombres mientan en todas las épocas. Y esto va de la misma búsqueda a una base, a un ser omnipotente y omnisciente, otras palabras muy frecuentes en los capítulos, que nos guíe, tanto individualmente como socialmente. Nadie de nosotros, conscientemente, se subiría a un barco sin un capitán. Nadie de nosotros se subiría a un avión consciente de que nadie va a pilotearlo. El miedo a no tener una base y una dirección es natural e instintiva del ser humano. Y también lo es cuestionarse. En cuestionamientos trascendentales, la búsqueda de vida extraterrestre lleva a cuestionamientos sobre la existencia. ¿Podrían existir seres divinos en otros mundos? Sagan nos dice, supongamos que, de algún modo, se demostrase que hubo un ser que creó el universo, pero que es indiferente a las plegarias, o peor, un Dios que se desentiende totalmente de la existencia humana. Es un Dios muy parecido al de Aristóteles. ¿Sería Dios o no? Supongamos que fuera alguien omnipotente pero no omnisciente o viceversa. Supongamos que este Dios entendiera las consecuencias de sus acciones pero que fuera incapaz de influir en toda una serie de cosas, por lo que estaría condenado a un universo en el que sus fines últimos no podrían cumplirse. Casi nunca se piensa o se habla de este tipo de dioses alternativos. A priori, no hay razón alguna por la que no puedan ser tan probables como los dioses convencionales. Sagan nos habla de muchas alternativas de dioses, y cómo no se cuestiona la existencia de alguno de ellos, que finalmente es igual de probable que los dioses que nosotros tenemos. Esto nos lleva a la hipótesis de Dios y la diversidad de creencias. Realmente es imposible dar un concepto sobre Dios. Sagan nos dice, la serie de hipótesis que subyace bajo la palabra Dios es inmensa. Y también nos dice después en el capítulo, sería totalmente insensato negar la existencia de las leyes de la naturaleza. Y si es de esto de lo que hablamos cuando decimos Dios, no hay posibilidad alguna de ser ateo. Es curioso, yo no sabía sobre esta creencia que tenía Einstein, pero creo que tiene totalmente sentido. La única cosa de la que podemos tener completa confianza y fe es de las leyes que rigen nuestro universo, que así como define también en el capítulo, son iguales ya sea aquí o al otro lado de la Vía Láctea. Sagan trata de definir a Dios. El capítulo dice, algo que lo empezó todo y que no fue causado, es decir, que siempre estuvo ahí, y este algo se define como Dios. Aquí hay dos hipótesis en conflicto, dos hipótesis alternativas. Una es que el universo siempre estuvo ahí, y la otra es que Dios siempre estuvo ahí. ¿Por qué se hace inmediatamente obvio que una de ellas es más probable que la otra? O dicho de otro modo, si decimos que Dios hizo el universo, es razonable preguntar, ¿y quién hizo a Dios? Viendo desde el ámbito científico, creo que no podría existir ninguna religión, por lo menos de las que yo conozco, y cabe aclarar que yo para nada soy una experta en teología, pero que explique la existencia o la creación de Dios y que sea congruente con el método científico, porque también en los capítulos nos habla sobre el hecho de que la teología no está abierta a este método, a probar con experiencia y con cientificidad sus pruebas o sus opiniones, lo cual nos lleva al siguiente punto, creer que existe o saber que existe. Nos preguntamos, ¿debemos basar nuestra creencia en la existencia de Dios en la evidencia científica o en la fe? ¿Puede la ciencia proporcionar pruebas definitivas de la existencia o inexistencia de lo divino? Y es que tiene completamente razón. Hay opiniones absurdas o argumentos en los que no se puede confiar, ni siquiera por lógica común. En el capítulo de Saga nos dice, ¿por qué los detalles de las creencias religiosas no cruzan barreras culturales? Es difícil de explicar, a no ser que los detalles estén totalmente determinados por una cultura local y no tengan nada que ver con algo externamente válido. Un gran número de personas pueden tener experiencias profundas y conmovedoras que, sin embargo, no se corresponden con nada parecido a un sentido exacto de la realidad externa. Y lo mismo puede decirse no solo de los ovnis, sino también de la percepción extrasensorial, los fantasmas, los duendes y cosas así. Todas las culturas tienen cosas de este tipo, lo que no significa que existan todos, y no significa que exista ninguno de ellos. Así que si no podemos comprobar su existencia, tampoco negarla, todo se queda en este limbo de ambigüedad. ¿Realmente vale la pena creer que existe? Si Dios existiera, ¿por qué no hizo un mundo perfecto desde el principio? Esto nos lleva a nuestro último tema, la omnicompetencia celestial.
Sagan nos dice, no veo claro que se requiera la existencia de Dios para explicar el grado limitado pero real del comportamiento moral y ético patente en la sociedad humana. Pongamos este caso hipotético. Aceptemos por un instante que el mal existe en el mundo y que a veces hay acciones injustas que no son castigadas. Aceptemos también que hay un Dios que es benevolente con los seres humanos, omnisciente y omnipotente. Este Dios ama la justicia, observa todas las acciones humanas y es capaz de intervenir en los asuntos de los hombres. Sostienen que es necesario un poco de dolor para un bien mayor, pero ¿por qué exactamente? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no disponer que no haya dolor? Esto plantea una cuestión adicional, una cuestión relacionada, y tiene que ver con la intervención en pequeñas cosas. ¿Por qué en todo caso es necesaria la intervención de Dios en la historia humana, en los asuntos humanos, como prácticamente cualquier religión cree que sucede? ¿Qué Dios o de los dioses bajen y dicen a los humanos, no, no hagas esto, haz lo otro, no olvides eso, no reces de esta manera, no veneres a nadie más, mutila a tus hijos del modo siguiente? ¿Por qué hay una lista tan larga de cosas que Dios dice a la gente que haga? ¿Por qué Dios no lo hizo directamente todo bien? Si uno pone en marcha un universo, puede hacerlo todo, puede ver todas las consecuencias futuras de su acción, persigue un determinado objetivo. ¿Por qué no lo deja todo listo de entrada? La intervención de Dios en los asuntos humanos habla de incompetencia. Una incompetencia que, como bien lo dice, no es humana, sino celestial, divina. Con esto no dejo de creer que la sociedad necesita una religión, pero creo que gracias a esto se puede concluir muy en claro que realmente existen gracias a la búsqueda que tiene el ser humano de un capitán, de un líder, que nos diga qué hacer y no tener la responsabilidad sobre nuestros hombros. Y ya sea que encontremos vida extraterrestre cerca o no, o que encontremos una respuesta celestial a cuestionamientos incluso como el que hay después de la muerte, o si alguna vez seremos juzgados por nuestras vidas humanas, creo que, de nuevo, en lo más claro en lo que podemos confiar como seres humanos y lo más lógico serían las leyes del universo, que son las verdaderas cosas que lo mueven todo. Gracias.